El representante argentino en la Fórmula 1, Franco Colapinto, firmó una de las actuaciones más destacadas de su etapa en Alpine al finalizar 10º en el Gran Premio de China disputado en el Circuito Internacional de Shanghái. Franco construyó su resultado a partir de una defensa feroz durante gran parte de la carrera, resistiendo los ataques de varios rivales directos y manteniendo un ritmo competitivo, incluso después de un contacto ocasionado por Esteban Ocon, que dejó su monoplaza con daños en el tramo final. Aún así, Colapinto logró sostener un gran ritmo hasta la bandera a cuadros y sumar su primer punto con la escudería francesa, en la que compite desde mayo de 2025. El inicio, con una estrategia inversa respecto a la mayoría de la parrilla, encontraba al número 43 ubicado en el cajón de salida número 12, posición que había conseguido en la clasificación del sábado tras un sólido rendimiento. Pero a pocos minutos del comienzo, la parrilla sufrió dos bajas inesperadas. Ambos autos de McLaren quedaron fuera de la largada por problemas en sus monoplazas. De esta manera, aunque se ubicaba en el cajón de salida número 12 en la grilla de partida, el argentino se convertía en el 10º piloto ubicado en pista antes de apagarse los semáforos. La largada volvió a ser, como de costumbre, uno de los puntos fuertes de Franco Colapinto. El argentino reaccionó con precisión y aprovechó cada metro en los primeros instantes de carrera para ganar posiciones antes de llegar a la primera curva. Con esa salida efectiva, el piloto de Alpine saltó hasta la octava posición tras dejar atrás a Hülkenberg y Max Verstappen, quien tuvo un arranque complicado y se dio varios lugares en el inicio. El trompo de Hadjar transitadas pocas curvas, seguido por el despiste de Berman, quien tuvo que esquivarlo, le permitió a Colapinto tomar la recta en la sexta posición. Ambos Racing Bulls intentaron el adelantamiento sobre Franco, pero nada pudieron hacer ante la destacada defensa del representante. Con aire limpio y alejándose vuelta a vuelta de sus perseguidores, todo parecía a favor del argentino, pero un inconveniente mecánico en el Aston Martin de Stroll transitando la vuelta 10 provocó el abandono de este y en consecuencia la salida del safety car. Franco, quien había iniciado con compuesto duro, distinto a la mayoría de los pilotos en parrilla que comenzaron con medios, decidió permanecer en pista, y con las detenciones de los de punta, el representante quedó parcialmente ubicado en la segunda posición, solo por detrás de Antonelli. Que un argentino se ubique como escolta del líder no ocurría hace 44 años, cuando en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982, Reutemann, a bordo de su Williams, terminó como escolta del ganador. Tras el relanzamiento en la vuelta 14, Franco debió defender inmediatamente su posición frente al ataque de Esteban Ocon. El argentino respondió con una defensa impecable y sostuvo el lugar en los primeros metros tras la reanudación de la carrera, anticipando el espectáculo que se aproximaba. Después de un giro y medio de resistencia por parte del argentino, Hamilton logró finalmente superarlo con su superior Ferrari. Luego pasarían también Leclerc y Russell, pero los rivales directos para el piloto de Alpine comenzaban a formarse detrás. Ocon, con la misma estrategia, seguido por Biermann y Gasly, ambos con neumáticos nuevos. A partir de la vuelta 17 comenzó el tramo más espectacular de la carrera para Franco Colapinto. Con una gestión magnífica de la energía, el argentino logró contener vuelta tras vuelta los ataques de Ocon, que intentó reiteradamente encontrar el espacio para el adelantamiento sin conseguirlo. A esa presión se sumó también Berman, generando un ataque conjunto de los autos de Haas. En medio de esa doble amenaza, el representante argentino sostuvo la posición con una defensa sobresaliente, taponando en una misma curva al británico y obligando al francés a trazar ancho para salir por delante de ambos. Una verdadera obra de arte. Berman, con neumáticos medios que contaban con 11 vueltas menos de uso, tuvo que pelear durante 2 vueltas completas para finalmente superar la defensa de Colapinto, que resistía con el compuesto duro, ya con un desgaste notorio, producto de las exigentes maniobras defensivas realizadas en las vueltas anteriores. Luego sería el turno de Max Verstappen, quien también con compuesto nuevo lograría superar al argentino para ubicarlo en la séptima posición. A partir de ese momento, Colapinto volvería a concentrarse en el frente de batalla que realmente definía su carrera, el duelo estratégico frente a Esteban Ocon. Desde la vuelta 22, el piloto argentino resistió una serie de ataques continuos del francés, manteniéndose siempre por delante en pista. Esa lucha constante permitió además que Pierre Gasly comenzara a acercarse peligrosamente al grupo, quedando al acecho de los dos autos que peleaban por delante. La oportunidad le llegó en la vuelta 29. Aprovechando la pelea entre su compañero de equipo y el de Haas,
Gasly sacó provecho de la situación y logró superar a ambos en la recta principal. Colapinto, que había perdido momentáneamente la posición frente a Ocon en la última curva del circuito, reaccionó de inmediato y lanzó un ataque excelente, recuperando el lugar con determinación. El francés de Haas optó por alterar el panorama. En la vuelta 30 ingresó anticipadamente a boxes con la intención de concretar el adelantamiento mediante la estrategia, ya que en pista le había resultado imposible adelantar a Colapinto. Franco realizó su parada 3 vueltas más tarde. La detención eficiente por parte de Alpine de 2,6 segundos le permitió al representante argentino regresar a pista apenas por delante de Ocon, listo para iniciar nuevamente la defensa. Pero lo que ocurrió a continuación sería tan inesperado como determinante para el desarrollo final de la carrera. En un intento de sobrepaso totalmente forzado, Ocon perdió el control de su monoplaza e impactó contra el Alpine de Franco. El golpe provocó un trompo de Colapinto, que logró recuperar el auto con gran reacción y volver a pista, pero con daños en la zona del suelo. El francés rápidamente reconoció su error por radio, y posterior al Gran Premio se disculpó con Franco de manera personal y a través de redes sociales. Tras el incidente, el piloto de Alpine quedó relegado al 13º lugar, con neumáticos nuevos, aunque claramente afectados tras el contacto, y con un monoplaza lejos de su estado ideal. El desafío ahora pasaba por reconstruir la carrera en el tramo final. Colapinto estaba decidido a ir por los puntos. Por delante aparecía un escenario exigente, Lindblad, quien debía su detención a 9 segundos y Carlos Sainz aún más lejos, a 18, con 22 vueltas por disputarse. Lejos de resignarse, el argentino comenzó a descontar terreno vuelta tras vuelta. El ritmo era sólido pese a las dificultades mecánicas. En la vuelta 35 registró su mejor tiempo personal y un giro más tarde, la detención de Hülkenberg, quien también debía su ingreso a box, le permitió avanzar hasta la 12ª posición. En la vuelta 42 concretó el adelantamiento sobre Lindblad de manera sólida y se ubicó un décimo, con 14 vueltas todavía por delante y una diferencia de 7,5 segundos respecto a Sainz. El argentino recortaba la distancia giro tras giro, aunque el piloto español respondía con un ritmo consistente que mantenía la pelea abierta. Pero el panorama cambiaría en la vuelta 45. Un problema en el Red Bull de Verstappen provocó su abandono, lo que automáticamente promovió a Colapinto al 10º puesto, colocándolo dentro de la zona de puntos. El argentino no bajó el ritmo. Con un monoplaza dañado y tras una carrera exigente desde el inicio, siguió presionando en busca de alcanzar al piloto de Williams. A falta de 5 vueltas ya se encontraba al acecho de Sainz. El español, sin embargo, respondió con toda su experiencia para sostener la posición. Colapinto atacó hasta el final y cruzó la meta apenas a 7 décimas, en una persecución que mantuvo la tensión hasta la bandera a cuadros. Su posición final, 10º, le otorgó un punto valioso para Alpine, aunque para Colapinto la sensación al cruzar la meta fue clara. El argentino sabía que había potencial para más. En una carrera marcada por la presión constante de sus rivales directos, el argentino sostuvo durante gran parte de la competencia una defensa feroz, gestionando neumáticos, energía y posiciones con una madurez que volvió a destacar dentro del pelotón. El 10º puesto final le permite a Franco Colapinto sumar su primer punto con Alpine. En una carrera donde defendió cada metro de pista como si fuera el último, Franco Colapinto volvió a demostrar por qué su nombre empieza a ganar cada vez más peso dentro de la máxima categoría.